Hola, este video de hoy lo he titulado Bill y Melinda Gates y los distractores de la verdad objetiva. Enemas mentales. Maravilloso domingo de invierno, aunque estamos en otoño. Argentina, zarandeada sin ton ni son. Bueno, vamos a lo que expresaré hoy. Así te entusiasmas y te quedas en este canal. O si no, puedes partir hacia Netflix. A partir del video anterior y gracias a colaboradores maravillosos, tendremos las traducciones a inglés dentro de los subtítulos. Así cada vez llegamos a más y más personas. Para adquirir mis libros, escribe a mi email que figura en la descripción del presente video. Vamos a los temas. Son los siguientes. Primero, sincronía con Ramón Freire. Segundo, emotividad humana y las publicidades. Tercero, Bill y Melinda Gates y los distractores de la verdad objetiva. Macri, Tinelli y Cristina Fernández. Enemas mentales. Punto cuarto, los reptilianos no saben de alegría ni de conciencia, porque carecen de ambos. Punto 5, hospitales sí, hospitales no. Punto 6, la actualidad y las piedras de Georgia. Y el punto 7, meditación con ángeles. Bueno, punto 1, sincronía con Ramón Freire. El día 16 de mayo colgué un video donde mencioné la bajada del agrio y la incidencia china en ese lugar geográfico. Y el mismo día, Ramón Freire habló de China y Marte. Y nosotros no nos habíamos comunicado. ¿Captación de ondas entre ambos? El video al que hago referencia es el que se llama Sin ovejas, cobayos, los lobos mueren de hambre. ¿Y el lobo? ¿Dónde está? Para desarrollar el punto 2 sobre emotividad humana y las publicidades, he de decirte que la emotividad es aquella capacidad que disponemos los seres humanos para producir emoción, aunque también a la sensibilidad que se presenta ante las emociones, es eso lo que llamamos emotividad. La gente reptiliana apela a la emotividad humana. Una pareja de ancianos tomados de la mano, mira qué lindo cómo se quieren, con el pañal bucal y felices, dice el periodista, porque las caras no se ven. Felices de haberse dado la chófila. Siempre es lindo ver una pareja de ancianos tomados de la mano, pero no abundan. ¿Cuántas emociones se despiertan al ver esta imagen? Buen marketing para convencerte de lo buena que es la chófila. Qué linda es la estupidez humana en la que nos quieren hacer caer. Y cuántas suposiciones sobre hechos inexistentes. Punto 3. Bill y Melinda Gates y los distractores de la verdad objetiva. Enemas mentales. En Argentina, Tinelli y Macri son dos distractores grandes. Ni hay que hablar de Cristina Fernández en Argentina. El primero con su programa de TV Idiotas y los dos segundos con un aparente enfrentamiento entre sí. Enfrentamiento que no es tal.
Juguemos a jugar con las palabras. Juguemos en medio de la locura. Ma, de Mauricio. Cri, de Cristina. Ahora, forma toda la palabra. ¿Entiendes? Te has ganado un pasaje para la autopista de los humanos y estás dejando atrás la de los humanitos. Es como el supuesto divorcio de Bill y Melinda Gates, donde está en juego como 126.000 millones de dólares. ¡Zas! Colapsé. Mi mente es limitada para entender una cifra con tantos ceros. ¿Tú crees que es muy importante que sepas eso? Te llevan a que te enfoques en otros temas, mientras diariamente te ponen un enema que va evacuando tus derechos y libertades. Y encima parece que te gustan las enemas, porque haces colas para que te pongan el nauseabundo palo en la nariz. Y esas filas, con pañales bucales a full, son con lluvia y con frío penetrante en esta parte de Latinoamérica. Realmente es como que buscan enfermarse. Tú, humanito, ¿eres como el pájaro que canta hasta morir? ¿O quieres morir sin cantar? O sea, estás luchando entre amarte y obedecer a quien te dice qué debes hacer con tu cuerpo físico. Punto cuarto. Los reptilianos no saben de alegrías ni de conciencia porque carecen de ambas. Si tú observas los rostros de los reptilianos encarnados en cuerpos trajes humanos, vas a ver que no sonríen. No hay alegría en sus rostros y tampoco tienen conciencia. Esa vocecita que a los verdaderamente humanos nos indican lo que está mal. Y si los miras detenidamente, te vas a dar cuenta que sus rostros son como máscaras de reptil sobre el rostro aparentemente humano. Espabilate y deja de mirar sin ver. Punto 5. Hospitales sí, hospitales no. Me han comentado algunas personas que han llevado a sus padres o amigos o novias a hospitales por dolencias diferentes y que cuando quieren averiguar cómo se encuentra el paciente o van a verlo, no les está permitido. Y a los 2 o 3 días le avisan que el que llevaron ha fallecido por el bichófilo. ¡Wow! Y algunos ya, aunque tengan toda la sintomatología, se quedan en casa y se reponen. ¿Acaso no te resulta sorprendente? Como mínimo, deberías investigar y averiguar qué es lo que está pasando. Parecería ser que, como se dice en el campo argentino, el remedio es peor que la enfermedad. Re guau. En el punto 6 voy a expresarme sobre la actualidad y las piedras de Georgia. En las 6 piedras de granito se encuentran escritos 10 principios en 12 lenguas diferentes, 8 lenguas modernas, entre las que se encuentra el español, y 4 lenguas antiguas, babilónico, griego clásico, sánscrito y jeroglíficos egipcios. Nadie sabe quién las puso en Elbert County, Georgia, Estados Unidos. Uno de sus postulados establece mantener a la humanidad bajo 500.000
millones de humanos en perpetuo equilibrio con la naturaleza, o sea, recomiendan reducir la población mundial de 7.300 millones a solo 500 millones. Perdón, a 500 millones, no 500.000. Obviamente que ese postulado nada tiene que ver con la realidad planetaria actual. ¿O sí tiene que ver? ¿Se está reduciendo la población? Una vez más, la oscuridad desea hacernos ver que el humano es la plaga de la Tierra, cuando en realidad son ellos, los reptilianos oscuros, los que están destruyendo el planeta en su manipulación por el poder, teniendo como secuaces a los híbridos y a los TV idiotas. El ser humano es maravilloso y una vez más manifiesto mi fe en él. Basta de hacerlo culpable. El punto 7 es el que estás esperando, es la meditación con ángeles. A ver, cerremos los ojos, relajemos nuestro cuerpo, agradezcamos a cada célula su actividad para que la maquinaria funcione en forma adecuada. Percibimos mediante brisas, aromas y sutilezas que ellos, nuestros amados guías y maestros, están aquí, nos acompañan. Y ya entrando en un estado más profundo, dejemos que los sonidos de la música celestial nos inunden, que nos llene de paz y armonía. Sentimos esa sensación de estar en el tiempo, del no tiempo, y nos recordamos que cuando decidimos encarnarnos fue para cumplir con nuestra misión de vida. Nos emocionamos, recuperamos memoria, sentimos correr el río de aguas cristalinas y bendita que nos ofrecen música celestial, de esa que está al otro lado del velo y que conocemos porque de ahí venimos. Mientras agradecemos, lentamente volvemos al presente terrenal. Y sabiendo que somos angelitos humanos, chispitas de Dios, lentamente abrimos los ojos, estando con una maravillosa sensación de amor hacia nosotros mismos en este presente. Hasta el próximo video. Espero hayas disfrutado esta meditación generada para llevar paz a tu vida y para que puedas hacer silencio y en el silencio observar y por último discernir. Con amor, la luz va a triunfar.